Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. De nuevo estamos en sintonía para traer la palabra del Señor. Hoy estaremos hablando del tópico identificando lo falso y lo verdadero. Identificando lo falso entre lo verdadero. Mateo 3:12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Poderosa palabra que habló el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista vino hablando acerca de Cristo y dijo algo interesante acerca del Señor. Dijo, él traerá un aventador en su mano, ¿verdad? Con el cual soplará la era, hará que la paja salga, volará la paja y quedará el trigo. Así que muy importante lo que Juan el Bautista estaba diciendo acerca de Jesús. Estaba hablando algo poderoso acerca de parte de la misión del Señor en este mundo. Era aventar la era, echar fuera la paja y dejar el trigo. Bueno, ¿qué cosa es la paja? La paja son cosas volubles, cosas sin valor, cosas que al ser sopladas vuelan con el viento, cosas superficiales que encontramos en cualquier área de nuestra vida, porque puede haber paja en cualquier área de nuestra vida, cosas que no tienen peso, cosas que no tienen valor, vanidades, fantasías, cosas que son como estorbos, muchas veces metidas en áreas, la paja, ¿verdad? Cosas no nutritivas ni comestibles que no son para el bien de la salud humana, son dañinas, son basuras, en otras palabras. La paja es basura. La paja es basura y deben ser eliminadas, deben ser sopladas, deben ser sacadas en cualquier área que éstas se encuentre. Bueno, la paja la podemos encontrar en cualquier sector de la sociedad, en cualquier área, ¿verdad? Aún en las esferas políticas encontramos paja, cosas que son basuras, cosas volátiles, superficiales, sin valor dentro de la política, y muchas veces dentro de la política las encontramos más. Podemos encontrarla también en otras esferas o campos sociales, por ejemplo. Hay también pajas metidas, cosas que a veces no son programas los más adaptados, los más importantes o los más, digamos, que puedan traer una influencia positiva para la sociedad. En los medios de comunicación encontramos mucha paja. En los medios de comunicación, en las redes sociales, en cualquiera que ésta sea, encontramos cosas positivas, por supuesto, pero encontramos mucha paja, muchas cosas volátiles, superficiales, cosas que son basuras, que deben ser eliminadas, cosas, digamos, fantasiosas, volubles y sin valor. Pero aún incluso dentro del área teológica, dentro del área religiosa, hoy podemos también encontrar paja. Y el Señor se está refiriendo también a la era, a su viña, a sus hijos, a la iglesia, ¿verdad? Aquellos que le conocemos también. Está hablando mucho en el área religiosa, en el área teológica. Y en el área teológica y religiosa en el día de hoy encontramos también mucha paja, que no es trigo, no es algo de peso, no es algo que alimenta, algo que verdaderamente es nutritivo, que tiene un peso, un valor, sino algo volátil, superficial, como las gangarrias o la bisutería, que no tienen valor alguno. Hoy en día debemos, ¿verdad?, permitirle al Señor que aviente, que saque, que sople el aventador sobre esa paja para dejar lo que verdaderamente tiene valor en el pueblo de Dios. Y encontramos, por ejemplo, dentro de las pajas que pudiéramos encontrar y que tienen que ser sopladas, las tendencias extremas doctrinales que encontramos en el pueblo de hoy. En el pueblo cristiano, en el pueblo religioso, teologías extremas
que se van a puntos extremos y que están haciendo mucho daño dentro de la iglesia de hoy. Falsos maestros que se han levantado. Bueno, la Biblia nos habla de herejías destructoras que vendrán en los últimos tiempos, doctrinas extrañas, vientos de doctrinas contrarios a la palabra de Dios, maestros que se levantarán de acuerdo a sus deseos, a sus concupiscencias, a sus puntos de vista muy personales y que traerán doctrinas dañinas, cerradas, que muchas veces harán que muchos cambien o tergiversen el camino o pierdan el camino, incluso el camino verdadero de la palabra de Dios. Doctrinas de demonios. Mira lo que dice en Primera de Timoteo 4:1. El apóstol Pablo hablándole a su hijo Timoteo y exhortándole y animándole, y en este caso haciendo una advertencia en contra de tendencias que se iban a levantar en la época de él, o se estaban levantando contrarias a la palabra de Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué tremendo. Apostatarán de la fe, o sea, negarán la fe que una vez profesaron. Ese es un apóstata, uno que un día caminó en la verdad, pero que ahora retrocedió y niega la verdad que una vez profesaba. Ese es un apóstata. Y van a estar escuchando espíritus engañadores. Como no conocen la verdad, no están enraizados y cimentados en la verdad, sencillamente, ¿verdad? Su vida espiritual, su vida religiosa está solamente cimentada en paja, en cosas superficiales, en cosas sin valor, en fantasías, en cosas volátiles, ¿verdad? Sencillamente van a estar escuchando espíritus engañadores, se van a dejar engañar y a doctrinas de demonios. En los últimos tiempos, sobre todo en las redes sociales, en los púlpitos, en escenario religioso, estamos escuchando muchas doctrinas de demonios, espíritus engañadores, y algunos que han apostatado de la verdad y que enseñan conforme a sus concupiscencias, conforme a sus deseos, conforme al hombre carnal y no al hombre espiritual. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Estas son pajas en medio del trigo. Estas son pajas y tenemos que aprender a identificar lo falso de lo verdadero. Sí, queridos hermanos, en estos tiempos más que nunca tenemos que ser y tener discernimiento espiritual y ser catadores de las cosas buenas, catadores del buen vino, como aquel hombre que fue un buen catador en la boda de Caná de Galilea. Tenemos que aprender a discernir entre lo falso y lo verdadero. Tenemos que aprender a discernir entre lo que tiene peso y lo que es volátil, lo que es paja, lo que es basura, y permitirle al Señor que sople de nuestro marco, de nuestras iglesias, ¿verdad? Aún de nuestras propias vidas y familias, cualquier concepto errado, cualquier cosa que haya llegado, cualquier información, cualquier cosa en la que nos estemos cimentando que sea contraria a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la regla infalible de nuestra vida cristiana y es la que debe, ¿verdad?, permitir que estemos cimentados y arraigados en ella para crecer y ser edificados verdaderamente y poderosamente. Bueno, también hoy en día, como pajas y basuras que se están levantando, hay muchos que quieren esgrimir. No solo están apostatando de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, aquellos que una vez caminaron en el camino de la fe, pero hoy están llevando incluso a otras personas a errar en el camino, sino también están tratando de traer un evangelio diferente. Pongo diferente entre comillas, porque eso es lo que es que no hay un evangelio diferente, hay un solo evangelio. Y Pablo lo define muy bien en Gálatas 1, ¿verdad? Es del 6 al 9. Dice así el apóstol Pablo: estoy maravillado a los Gálatas, porque los Gálatas habían empezado bien, estaban caminando al principio en una vida de fe en el espíritu, pero luego se fueron desviando y estaban permitiendo que se introdujeran doctrinas muy dañinas para ellos, sobre todo doctrinas con elementos judaizantes dentro de los Gálatas, que los llevaban a cosas externas, a volver al judaísmo, a volver a
¿verdad? Los rudimentos de la fe, a volver a las obras, tratar de salvarse por obras. Y Pablo tiene que confrontar a los Gálatas y decirle: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, a los cuales Cristo ya les fue presentado, ¿verdad? Vivo entre los muertos. Ustedes que comenzaron por el Espíritu van a terminar por las obras de la carne, van a terminar haciendo todo lo contrario al caminar en fe. Van a tratar de salvarse por el esfuerzo humano, por las obras humanas, por las cosas que ustedes son capaces de hacer, por los recursos humanos que tienen. Así que muy interesante lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas. Y en el versículo del 6 al 9, Gálatas 1 del 6 al 9, dice así el apóstol Pablo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Algunos lo están perturbando a ustedes, quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren enseñarle otras doctrinas completamente erradas cuando somos salvos por la gracia del Señor. Y hay algunos que lo quieren llevar a cosas externas, a obras, ¿verdad? El hombre tratando de salvarse por medios humanos, tratando de comprar la salvación o comprar beneficio de parte de Dios, cuando todo es gratuito, todo es por gracia y lo recibimos por la fe. Así que continúa el apóstol Pablo hablando en el versículo 8: mas si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo, si aún nosotros, y Pablo se pone entre ellos, qué tremendo apóstol Pablo, y Pablo se incluye de entre ellos, de entre ese grupo, si aún nosotros, o sea, yo puedo estar incluido, o un ángel del cielo, quien quiere que sea, venga y os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, hay una maldición sobre ellos. El que viene anunciándoles un evangelio diferente, el que trata de cambiar, tergiversar, mover, añadir, ¿verdad? Corregir, hacer sus propios evangelios, traer sus propias interpretaciones personales, traer, ¿verdad? Una mezcla entre lo pagano y lo santo, una mezcla, ¿verdad? Permitir que la paja continúe en medio del trigo, algo volátil, algo efímero, algo que no tiene peso, basura en medio de lo que verdaderamente tiene calidad, es superior y es nutritivo. Sencillamente, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Como antes hemos dicho, dice, y continúa hablando el apóstol Pablo, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo es muy claro. Si alguno está predicando, o usted oye que predica un evangelio diferente a la palabra santa, sana, que no cambia, que no puede ser transformada, que es infalible, que es eterna, que es verdad, y que el Espíritu Santo la revela y tiene el poder de revelarla al corazón del hombre. Es importante que entendamos esto. Si alguno viene con un evangelio diferente, por muy lindo que este parezca, por muchas palabras adornadas, por esas palabras de moda que hoy queremos, ¿verdad? O estamos oyendo. Así que muy importante, sea anatema. Así que un evangelio diferente, eso es paja, es basura, porque solo hay un evangelio. También el apóstol Pablo continuamente estaba en contra de los demás apóstoles, en contra de herejías contrarias, herejías que solo se preocupan, ¿verdad?, por las cosas materiales, por las obras de la carne, por las obras que el hombre puede hacer. Enseñanzas extrañas que muchas veces se levantan dentro del pueblo de Dios, enseñanzas extrañas, doctrinales y teológicas que se mueven en las redes sociales hoy. Eso es paja muchas veces, enseñanzas extrañas, doctrinales y teológicas que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra, que pueden ser muy apelantes a los oídos o a los ojos humanos, pero que no tienen absolutamente nada
que ver con la palabra de Dios. Muchas veces se mueven en los púlpitos y en los escenarios religiosos, que no solo hacen daño confundiendo a los creyentes, sino que influyen negativamente en la percepción que el mundo, aún el mundo, tiene de la iglesia cristiana o de los creyentes hoy. Así que muy importante, estas enseñanzas extrañas, doctrinales, teológicas, todas estas enseñanzas heréticas, enseñanzas contrarias, evangelios diferentes que quieren traer, ¿verdad? Muchas veces lo que hacen es que hacen que el creyente que está afirmado hasta ahora o que no está firme completamente en el verdadero cimiento, en el verdadero fundamento que es Cristo en la roca, sencillamente se deje mover por todo viento de doctrina. Y no solo va a afectar a los creyentes, sino que el mundo va a tener una percepción negativa de la iglesia y de los creyentes en el día de hoy. Así que muy importante esto, enseñanzas extrañas que se están moviendo, esos son paja, que el Señor viene para aventar. El Señor viene para sacudir la era. Y yo creo que estamos en épocas en que el Señor quiere sacudir la era y va a sacudir la era, quien quiera que sea. Quien quiera que esté en posiciones contrarias a la palabra de Dios, quien quiera que esté mezclando, quien quiera que esté poniendo un fundamento, un cimiento que no es el cimiento o el fundamento que el Señor ha establecido. Hoy podemos ver cómo se confunde la paja con el trigo. Oh, sí, cualquiera le llama a la paja trigo. Oh, eso está maravilloso, eso es perfecto, eso es lindo porque apela a los sentimientos, a las emociones, al pensamiento, porque parece, ¿verdad? Algo extravagante, algo llamativo. Hoy se mezcla la paja con el trigo, no solo se confunde, sino que se mezcla. Que muchas personas no saben identificar lo que es paja de lo que es trigo, aun cuando son completamente diferentes. Pero hay algunos que están tan ciegos, tan sordos, que no saben identificar entre la paja y el trigo. Y no solo el mundo, porque el mundo muchas veces dice, ay, pero ¿qué es eso que me están tratando de enseñar? Eso no se lo creen ni ellos mismos, sino también aún los creyentes dentro de la iglesia que deben estar entrenados, equipados, edificados en la verdad y conocer la verdad. Muchas veces son llevados por todas estas doctrinas de demonios, estas enseñanzas heréticas, estas doctrinas que traen más confusión que edificación al cuerpo de Cristo. Así que hoy podemos ver cómo se confunde la paja con el trigo, se mezcla la paja con el trigo y se prefiere la paja al trigo. Escuchen, cómo se confunde la paja con el trigo, cómo se mezcla la paja con el trigo y cómo muchas veces se prefiere lo superficial, lo volátil, lo que no tiene vida, lo que es basura, la paja al trigo. Y no permitimos que el Señor aviente la paja dejando solo el trigo. No nos conformamos a la mediocridad, nos conformamos a la superficialidad. Aún en las iglesias usted ve que usted le predica la palabra profunda, la palabra edificativa, la palabra sabia, la palabra que cambia el corazón humano, la palabra que confronta, la palabra que muchas veces levanta las vidas. Esa no la queremos oír. Queremos oír lo último que está en la media, lo último que está, el sensacionalismo, el show, el apelamiento a las emociones. Eso queremos oír, pero no queremos oír la palabra transformadora. No permitimos el poder del Espíritu Santo que cambie, que nos convenza de pecado, que traiga una convicción profunda a nuestras vidas, que nos mueva a una transformación y a una renovación. No, eso no lo queremos. No queremos, ¿verdad?, el cambio, no queremos la transformación. Queremos permanecer en el status quo, en el estatus en el cual estamos, ¿verdad? En la superficialidad, en lo volátil, en las cosas que no tienen valor, en la bisutería, ¿verdad? En la bisutería, en la fantasía, en cosas que no tienen pesos, en cosas que no son nutritivas y que no edifican al cuerpo de Cristo. Así que
cómo se confunde la paja con el trigo, cómo se mezcla la paja con el trigo y cómo se prefiere la paja al trigo y no permitimos que el Señor aviente o saque o sople con el poder suyo y con el poder del Espíritu la paja, dejando solo el trigo. Vivimos épocas donde muchas cosas de la palabra se han adulterado, se han cambiado, se han mezclado, se dan interpretaciones muy personales de las escrituras, poniendo incluso fuera de contexto pasajes. Se sacan del contexto para justificar asuntos doctrinales, no se mira el contexto, se saca un texto fuera de contexto para sencillamente establecer una doctrina muy propia muchas veces de las personas. Así que se sacan pasajes fuera de contexto, se tergiversa la palabra y se establecen doctrinas heréticas confundiendo a muchos. Y muchos son llevados, escuchen bien hermano, porque esto está pasando en el día de hoy en las iglesias. Esto está pasando en el día de hoy en las iglesias. Vemos hermanos pasando de una iglesia a otra, buscando como locos, ¿verdad? Que apelen a las emociones, que le digan lo que ellos quieren oír, no quieren ser confrontados, no quieren cambios, no quieren transformación, quieren estar de un lugar para otro, quieren ocupar palestra, no son capaces de someterse a ninguna autoridad, quieren ocupar palestra, posiciones, quieren comenzar ellos sus propios reinitos. Ese tipo de cosas la estamos viendo en el día de hoy. Así que muchos son llevados por todo viento de doctrina. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, Efesios 4, del 14 al 16, para que ya no seamos niños fluctuantes. Sí, niños fluctuantes que van para aquí y para allá, para aquí y para allá. Niños fluctuantes que hoy están en una cosa, mañana están en otra. Hoy creen de una manera, mañana creen de otra, porque no están cimentados, no están arraigados, no están recibiendo la palabra, no dominan la palabra, no la conocen, no la leen, no buscan revelación en la palabra, no se dejan ministrar por la palabra y por el Espíritu. Sencillamente niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, llevados para allá y para acá, como una veleta, llevados, dice la palabra, y continúa hablando el apóstol Pablo en los Efesios, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea que por ahí hay engañadores que usan estrategias para engañar aún aquellos que no están firmes, aquellos que tienen verdad, hoy están aquí, mañana allá, ambiguos, fluctuantes, que se dejan dominar, se dejan mover por cualquier viento de doctrina. Les gusta esto, para allá se van, oyeron lo otro, se van para acá. No me interesó esto, me voy para allá. Y así están algunos. Así que hay hombres que usan estratagemas de esos hombres que para engañar a este tipo de personas emplean con astucia artimañas del error. O sea, usan cosas erradas para engañar a esos que andan de un lugar para otro, que no están cimentados en la verdad, que no conocen la verdad, que no buscan la verdad, que no tienen relación ni comunión con Dios, que no están cimentados y arraigados en la verdad y no pueden crecer como un edificio bien coordinado, ¿verdad? Como dice la palabra, no pueden ser esas piedras que Dios está edificando para hacer un templo santo en el Señor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo es la cabeza. Así que no nos dejemos mover por doctrinas erráticas, por vientos de doctrina que se llevan a esas personas que están fluctuando, personas que son llevadas de aquí para allá por cosas de última hora.
cosas sensacionalistas, modas de palabras y terminologías religiosas que pueden ser apelantes a los oídos. Terminologías religiosas, eso es lo último que estoy escuchando, eso es apelante, tremenda la revelación que fulano y vengano tiene, y muchas veces son sencillamente, ¿verdad? Especulaciones, muchas veces son interpretaciones personales, a veces son estrategias de hombre que están engañando y utilizan artimañas del error. Así que sensacionalismos, modas de palabras, terminología religiosa, que a veces se ven como una gran revelación, como un sensacionalismo, que endulzan los oídos, ¿verdad? Y que apelan a las emociones, pero sencillamente son pajas. Son pajas, basuras que no aportan a la vida cristiana, no aportan al cambio, a la transformación, a la santidad, no aportan a la verdad del evangelio, no aportan. Y dice el apóstol Pablo, tengamos mucho cuidado cómo sobreedificamos. No podemos sobreedificar sobre otro fundamento que el que está puesto ya, que es la roca, que es Cristo. Debemos estar edificados sobre los apóstoles y los profetas, dice la escritura en Efesios, donde la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Así que mucho cuidado donde usted está buscando, lo que usted está recibiendo, lo que usted está oyendo por las redes sociales, lo que usted está indagando. Mucho cuidado porque no todas las fuentes son verdaderas. Hay fuentes falsas, hay fuentes cerradas, hay doctrinas de demonios, hay evangelios diferentes que no es el evangelio verdadero, porque no es que haya un evangelio diferente, hay un solo evangelio, pero no es el evangelio verdadero. Así que mucho cuidado. Son sencillamente pajas que no aportan, sino al contrario, confunden y extravían aún más a los que puedan estar en el camino de la verdad y hacen que el evangelio sea aún criticado por los no creyentes. ¿Qué les parece? Confunden y extravían a los que están en el camino correcto, pero que no están cimentados apropiadamente, y también hacen que el evangelio sea criticado por aquellos que no conocen a Dios. ¿Por qué? Por esos que están llevando todo este tipo de cosas. A veces otros hablan, y esto es paja también, otros hablan y proclaman un evangelio muy materializado, poniendo el énfasis en el lugar equivocado. Tengamos mucho cuidado también, porque y esto es un tema para hablar ampliamente, que hoy no vamos a entrar en él, pero tenemos que tener mucho cuidado de aquellos que ponen el énfasis en el lugar equivocado y traen un evangelio muy materializado, ¿verdad? Y cambian el énfasis en la salvación, en la persona de Cristo, ¿verdad? En la santidad, y se van a otras cosas materiales para apelar a las vidas que muchas veces están en necesidades, que muchas veces tienen problemas serios y que estas cosas le pueden resultar muy apelantes para sus vidas. La paja la podemos encontrar, como vemos, en muchos sectores de nuestra vida social, nuestra vida política, pero la podemos encontrar en nuestra vida religiosa, en nuestra vida teológica, en la vida evangélica. Podemos encontrar la paja. Así que el Señor quiere sacar la paja de en medio nuestro para dejar el trigo, lo que verdaderamente es nutritivo. También la podemos encontrar en nuestras propias vidas, la paja, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Y debemos preguntarnos hoy, ¿con qué nos estamos alimentando en el día de hoy? ¿Con qué nos estamos alimentando? Está la paja y está el trigo. ¿Con qué nos estamos alimentando? ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Con quién nos relacionamos? Porque de esto depende también sobre qué estamos cimentados. Cómo se está levantando nuestra vida. De esto depende. ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿Con qué nos relacionamos? ¿Qué pajas podemos identificar que aún pueden permanecer en nosotros mismos y que el Señor tiene que sacar con su aventador de nuestras vidas? ¿Qué pajas? ¿Qué cosas hay en nuestras vidas que son volubles, superficiales, fantasías, verdad? Chatarras, basuras, que el Señor quiere remover de nuestras vidas. ¿Con qué nos estamos alimentando también? Pajas pudieran ser cosas superficiales que no tienen valor en nuestras vidas.
y que tenemos que permitir que el Señor las saque de nuestra vida. Cosas vanas que oímos y vemos, cosas sin peso, cosas superficiales de las cuales a veces nos rodeamos y no nos damos ni cuenta y van siendo el centro de nuestra vida y acaparan nuestra atención y quitamos la mirada de las cosas que tienen verdadero valor, las cosas no nutritivas, ¿verdad? Que nos pueden alimentar el alma. A veces nos estamos alimentando de programas futiles, superficiales, a veces pornografía dentro de esos programas que a veces no nos están aportando absolutamente nada a nuestra vida espiritual. Cosas volátiles, pasatiempos, corrupción, pornografía, herejía, cosas que escuchamos, doctrinas contrarias a la palabra, cosas falsas, entretenimientos superficiales que no nos aportan nada importante a nuestras vidas ni nos edifican y que la mayoría de las veces, si no todas, nos quitan nuestro tiempo y nuestra mirada de lo que tiene verdadero valor y que representa el trigo. Entretenimiento que nos están quitando, ¿verdad? Todo lo que el Señor quiere hacer. Así que muy importante, queridos hermanos, muy importante la diferencia entre la paja y el trigo. Y el Señor está con su aventador en su mano para limpiar su era. Permitamos a Dios que de nuestras congregaciones, nuestras vidas, ¿verdad? Aún de la manera en que creemos el evangelio, esté cimentado y arraigado, ¿verdad? El trigo es importante. Del trigo se sacan cosas importantes como la cebada, la harina. Muchas veces, también a veces hay cizañas metidas dentro del trigo. Y la cizaña parece trigo, ¿verdad? Pero quiere que les diga, se le llama falso trigo, porque al final la cizaña también tiene una semilla, pero es una semilla tóxica, es una semilla tóxica. Así que tenemos que tener cuidado con la paja o con la cizaña que a veces está metido en la era, en el campo de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestras iglesias, de la iglesia de hoy. Queridos hermanos, el Señor está con el aventador para soplar y sacar la paja y permitir que el trigo permanezca, porque Él dice que Él va a recoger su trigo en el granero y quemará la paja, todo lo que no es de Dios, todo lo que no es firme, sólido, verdadero y nutritivo, el Señor lo va a quemar en un fuego que nunca se apagará. Muy importante. Así que construyamos y levantemos nuestra vida con lo verdadero, ¿verdad? No lo perecedero. Construyemos nuestras vidas con lo nutritivo, lo genuino, no las cosas superficiales, las cosas fantasiosas que no tienen peso, como la paja, basura que deben ser eliminadas y sacadas. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Bendiciones, hermanos.